Ok, entonces hablamos de resistores variables, que la diferencia con un resistor normal, vemos que tiene una flechita, ¿no? Ya sea atravesada como la imagen de la derecha o apuntando hacia la resistencia como la imagen de la izquierda. Si se fijan, esa flechita aprox está apuntando a la mitad del componente, ¿vale? Y bueno, se utilizan para circuitos que requieren cambios de ajuste en corriente o voltaje. Hay algunos proyectos, uno de ellos, por ejemplo, su fuente de alimentación que hicieron o que están por hacer, que no tiene el voltaje fijo, ¿sí? Necesitamos de un potenciómetro, de una resistencia variable, precisamente para variar ese voltaje de salida, ¿no? Y lo podemos ver en muchísimos componentes electrónicos, por ejemplo, el radio, las perillas del radio, perdón, de un estéreo, sobre todo en componentes de audio y no lo sé, algunos de televisión también, la mayoría analógicos. Obviamente a nosotros como electrónicos pues nos interesa bastante este tema porque mediante estos potenciómetros podemos hacer varios ajustes en varias partes, ¿no? Y precisamente de eso se trata la práctica que vamos a realizar más adelante. Vamos a ir ajustando un potenciómetro junto con otras resistencias para observar esos cambios. Vamos a clasificarlo en dos categorías, ¿vale? Del lado izquierdo, en color azul, tenemos los que son manualmente variables, ¿vale? Tenemos el primer lugar, el reóstato, que yo sé que lo conocen, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el potenciómetro, que ese ya lo conocemos. Tenemos los últimos dos, que es el preset y el trinpot. Esos funcionan exactamente igual, pero son pequeñitos, ahorita los vamos a conocer. Y hay otros como el lado derecho, en color verde, los automáticamente variables. Tenemos el termistor, que vayan echando ojo al nombre, cómo comienza. Tenemos el fotorresistor, que vamos a trabajar con él un momento más. El varistor y el magnetoresistor. En primer lugar tenemos el reóstato. Este es un resistor variable de alambre para alta potencia. Algunos de ustedes a lo mejor pueden pensar que no lo conocen, pero quien sí pudiera decirme dónde se utiliza. ¿En bocinas o en radios? No, todavía más potencia. ¿Alguien? Como ¿Alguna? para la luz normal de la casa, ¿Para la qué, perdón? luz normal de la casa, o sea, como para un foco todavía de alambre. Esa es una, sí. Sí, hay algunas que puedes variar tú la intensidad de la luz, ¿no? ¿A eso te refieres, Jonathan? Sí, a esas justamente, un poco viejitas porque ya no se pueden utilizar con los focos LED, pero sí. Más bien yo los he mirado ya más modernones, ¿no? Ya con una perillita pequeña o que se ajustan con el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, esa es una. ¿Alguien más? En los hornos de microondas no lo tienen, no. ¿Su horno de microondas usa perillas? No, es digital. Nomás No, que se entonces. manejan, eso es mucha potencia. Sí, sí, Como- sí. Sí, sí manejan mucha potencia, pero no, esto realmente pues es una perilla también. Por eso se me hacía raro. Yo dije, ah, no, no, no recuerdo haber visto un horno con perilla y si sí, pues Yo me tengo gustaría saber. una freidora sin aceite y esa sí lleva una perilla. ¿Una freidora? Ajá. Ándale, esa es una freidora. Hay unas parrillas eléctricas también. A lo que voy con este punto es que, perdón, Existen adelante Luis. máquinas industriales. Máquinas industriales, obviamente, sí. A lo que voy con este punto que nosotros de repente vemos
algo como esto, esta es una fuente que yo uso para reparar celulares. Vemos algo como esto con sus perillas, pero pues nos olvidamos de la magia, ¿no? Que hace después de este capuchón de plástico que tiene, así como su fuente de alimentación. Y, por ejemplo, bueno, las máquinas industriales quizás sí no lo imaginamos un poquito, pero cuestiones, por ejemplo, como la luz, como la lavadora, nosotros vemos simplemente una perilla y en la mayoría de las ocasiones olvidamos realmente pues de qué se trata, ¿no? Tratamos de, más bien no procuramos preguntarnos cómo es que funciona. Si lo observan en esa parte de aquí, no sé si se alcanza a ver mi mouse, a ver, déjenme ver si aquí se ve. Observen esta placa que está aquí del lado derecho, donde está mi mouse. Observen toda esta línea que está aquí de color blanco, que parece que la cosieron un poquito o como si fuera a mano. Ahí está. Observen que también tenemos tres pines, como su potenciómetro que ya conocen, pero importante observar esta parte de aquí. Si se fijan, nosotros al momento de girar, de hecho tiene esta parte plana, aquí en esta flecha tiene esta parte plana para nosotros poderle colocar una perilla de plástico. Cuando nosotros giramos, lo único que estamos haciendo es que esta parte corra desde un mínimo hasta un máximo, tocando todo el alambrado. Toda esta parte de aquí es alambre, ¿sale? Nosotros tenemos un potenciómetro que es de carbón, ahorita vamos a ver cómo funciona, pero esta parte de aquí es la que va tocando. Obviamente, si esta parte la giramos hacia este lado, está tocando muy poquito elemento, entonces tendría muy poca resistencia. Pero si lo vamos, por ejemplo, aquí a la mitad, tendríamos la mitad de la resistencia. Y si lo vamos de aquí al otro lado, pues estamos hablando de que ya está tocando toda la resistencia. Es por eso que una resistencia puede variar, ¿sale? En algunas ocasiones, no tal cual pero creo que ya les había hablado sobre los que tenían las televisores antes, que eran como un selector. Sí, se ve un poquito más como este. Se ve un poquito más como ese que está aquí. Que para cambiar del canal hasta tronaba, ¿no? Clac, clac, clac. Ese sería un ejemplo también. Ojo que estos son de gran potencia, ¿sale? Sobre todo para corriente alterna. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Vale. Ahora sí, nosotros conocemos el potenciómetro. Ese pequeñín de ahí. Si se fijan, tiene básicamente la misma estructura. Esos tres pines son ideales para conectarlos nosotros en el protoboard, ¿va? Y bueno, tenemos de dos tipos, los logarítmicos y los lineales, que son fáciles de ajustar. Al igual que el ejemplo pasado, traten, si tienen un potenciómetro ahí a la mano, traten de observarlo. Así se vería el potenciómetro si lo abren, si lo separan. ¿Sí? En la parte de la derecha se ve físicamente la resistencia de carbón que tiene. Por ahí me preguntaban también de las resistencias de carbón, que cómo se fabricaban, etcétera. Bueno, aquí podemos apreciar de color negro. Esta parte de aquí sería el elemento resistivo. ¿Y cómo funciona? De la misma manera. Observen que la perilla, esto que se le llama flecha, también tiene una patita, que es lo que va tocando toda esta parte de aquí. Supongamos que este potenciómetro es de 10 kilo ohms, ¿no? De resistencia. Entonces, este potenciómetro, si ustedes lo miden de aquí hasta acá, les va a dar los 10 kilos. ¿Por qué? Porque están tocando todo lo largo del resistor. Todo lo largo del resistor. Lo que varía en este potenciómetro, al igual que en el anterior, es esta parte del centro. Si se fijan, la parte del centro es la que toca ese elemento. Entonces, esta es la que va conectada con la perilla y la perilla va tocando el carbón.
Mismo ejemplo, si nosotros tocamos esta parte de aquí a la mitad, en lugar de darnos 10 kilos, ¿cuánto nos daría? 5. Perfecto. Me parece que tienen un potenciómetro extra en su paquete de la fuente. Sáquenlo, por favor, y saquen su multímetro de una vez y háganlo. Esa es una práctica importante porque lo que sigue es que lo vamos a conectar ya en una práctica. Entonces, Profe, por y el favor, momento de girarlo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿el carbón es distinto en ciertas áreas o...? estás tocando más carbón. Ah, ok, Si ok, ok. recordamos la esencia del circuito serie, que el circuito serie, las resistencias, todas las resistencias que formen parte de él se suman. Entonces, si este potenciómetro es de 10 kilos, este que está aquí en pantalla es de 10 kilos, haz de cuenta que tenemos 10 resistencias de 1 kilo conectada una tras otra, desde aquí hasta acá. Entonces, Ok. este de aquí sería como un selector. Aquí sería como cuántas resistencias vas a tocar, ¿no? Y el número de resistencias que toques es el valor que yo te voy a dar. Con un mínimo de 0, pensando que vas a tocar aquí luego, con un máximo de 10, que sería tocar acá. Entonces, donde tú coloques, al girar, donde tú coloques esta flechita de aquí, es el valor que te va a dar. Obviamente hay que medir de aquí al centro, o al revés, de aquí hacia acá. También alguien me comentaba que su potenciómetro quedó al revés, que al momento de girarle hacia la derecha el voltaje disminuía y al momento de girar hacia la izquierda el voltaje aumentaba. Entonces lo único que pasó fue que los dos lados del potenciómetro los conectó al revés. Entonces al momento de girar hacia la derecha, pues realmente estás disminuyendo el voltaje. Únicamente hay que invertirlo. Pero sí me gustaría que conocieran su potenciómetro. Por favor, si lo tienen ahí a la mano, pueden prender su cámara. Por favor, que sea únicamente la cámara para no meter demasiado ruido. Igual, déjenme traigo yo uno. Denme un segundito. Solamente, bueno, en mis paquetes tengo el potenciómetro 250 kilos. No sé qué onda. Según. Tengo todo completo, pero guardado. No sabe qué onda de qué, José, perdón. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, yo tengo aquí un paquete también. Como les dije, fui por mi paquete de la fuente, incluso aquí está mi proto y todo. Y venía esta bolsita a la cual abrí para yo sacarle un LED. Aquí tengo otros dos potenciómetros. Voy a sacar este primero que tengo aquí. Si uno es de 250K y el otro es de 50K. Exacto, aquí tengo el de 50. Me voy a quedar con el de 50. Si lo observan así de frente, no sé si me alcancen a ver, viéndolo de frente con la perilla, si ustedes, igual donde tienen los tres pines, tiene arriba tres orificios. No en todos lo tiene, ¿eh? Pero tiene tres orificios. ¿Sí? Confírmeme alguien si no los tiene. Sí, sí los tienen. Ok, observen, voy a bajar mi cámara. Para no tenerlo al revés. Bueno, voy a intentar hacerlo así. ¿Para qué son esos orificios? Yo de aquí me apoyo, no sé si realmente tengan ese uso, agarro mi multímetro, bueno, también lo voy a poner hacia ustedes. Lo voy a poner en resistencia. Ahí está. Yo de aquí me apoyo para colocar las puntas del multímetro. Observen, si yo agarro, ¿sí se ve ahí? Sí. Voy a bajar un poquito más. Ahí está bien. Si yo agarro de lado a lado
del potenciómetro, así, para que no pierdan manos. Observen que me da, ay, lo estoy viendo al revés, creo que es 0.5, ajá, 0.5, pero son kiloohms. 0.5 kiloohms. Ahora, vamos a cambiarlo. Ahí me está dando 10. Voy a tratar de girarlo. Este recién lo saqué, ¿eh? Ahí me está dando 0.4, 0.5. ¿Qué pasa si yo coloco un cable al centro y agarro cualquiera de los dos extremos? Observen que ahí me da 5. El mínimo que me da mi potenciómetro, ahí está. Déjenme lo volteo porque no veo. Aquí me está dando un ohm. ¿Sí? No sé si alcance a mirar. Me parece que... Ah, les brilla por la luz de acá, ¿verdad? Aquí me da un ohm. A ver si no la riego. Entonces, hacia ese lado sería lo mínimo. Si yo lo empiezo a girar, observen. Bueno, aquí el multímetro se tarda un poquito. Lo giro, lo giro, lo giro, lo giro. Ya no sé si voy hacia arriba o hacia abajo. Debería ir hacia arriba. Hasta que llego a su tope. Y en el tope me da un valor de 44.9. Ya le cambié, perdón. Aquí no hay botones. 44.9. Recuerden que este potenciómetro es de 50, entonces me está dando un valor muy cercano a los 50. Ahora, ¿qué pasa si yo toco el otro extremo? El cable del centro lo dejo como está, ¿eh? Como no tiene polaridad, pues da igual si conecto el cable rojo o el cable negro en este lado, bla, 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 no importa. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es agarrar los otros dos orificios del potenciómetro. Viéndolo de frente, estaba agarrando izquierda y central, ahora estoy agarrando derecha y central. Ahora veo que ahí me está dando un valor de un ohm, que es lo mínimo que me da, 1.6, 1.4, por ahí veo que está cambiando. Y ahora voy a girar pues entonces hacia el otro lado y observen que también sube. ¿Sale? Entonces un potenciómetro es lo mínimo o lo máximo dependiendo de dónde tú lo tomes, de dónde te convenga a ti conectar. ¿Va? Ahí me volvió a dar 44.9. No me da los 50 exactos. Profe, Ande. yo tengo una duda. Sí. A la hora de que conecto mis cables del multímetro en el potenciómetro, primero me aparece 1.5 y después se quita y me aparece 43.9. ¿Eso es normal? 43.9, ¿pero qué? ¿Ohms o kilos? Me aparece como kilo ohm. Ok, nada más, checa que estés tocando bien, que no se te mueva el potenciómetro. Okay. Sí varía un poquito, sí es normal que varíe un poquito, incluso aquí, mira. Si yo muevo el cable, empieza a variar un poquito. A ver, no entendí. Okay. ¿Qué función? ¿En kiloohms? Sí, En ohms, ahí donde está el símbolo del ohms, ¿verdad? Y de extremo a extremo, ¿verdad? primero de extremo a extremo. Porque me da 242.8. ¿O estoy mal? Supongo que su resistencia, su potenciómetro es de 250 kilos, entonces. Ah, sí, agarré el de 250. Acá está. Si ustedes agarran un potenciómetro y lo miden de esta manera, de lado a lado, lo único que están haciendo es esto, muchachos. Es como si agarraran una resistencia
y también la estuvieran agarrando de lado a lado. Así. Es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes agarran de lado a lado del potenciómetro, les debería dar un valor muy cercano al que viene marcado aquí. Hay muchos potenciómetros que al principio, ahora ya se los ponen aquí al frente, si se fijan, vienen como impresos con una tinta algo como blanca. Hay muchos potenciómetros viejitos que los imprimían por aquí atrás, pero pues el hecho de traerlos ahí en la mochila o en la cajita de herramientas, se borraban. Entonces yo recuerdo que muchos compañeros se volvían locos porque ya no sabían qué potenciómetro era de qué valor. Entonces, ya cuando alguien sugirió medirlos, pues fue esto para nosotros así como, wow. Entonces, realmente lo mismo pasa con las resistencias. Cuando confundan ustedes algún color o el hecho de traerlos de aquí para allá o ya el uso, se empiezan a borrar las bandas o no son tan legibles. Entonces, pues, únicamente mídanlas y su multímetro les da el valor. Me da 42. Está bien. El mío me daba 44. Es un valor cercano. ¿Va? ¿Y a la mitad también? ¿Perdón? ¿Y a la ¿Perdón? mitad también? ¿Cómo a la mitad? ¿En una de las patitas del medio? Sí, cuando toques una patita, la patita del centro con cualquiera de los dos, de los extremos, hay que girar para que observes cómo cambia. Ajá. ¿Vale? Va desde 25.7 hasta 42. Kilos, ¿no? Ajá. Va bajando. Poco a poco va bajando. Llegó como hasta 9.2. Bueno, entonces, como apunte, si medimos de lado a lado de la resistencia, es medir toda la resistencia del potenciómetro completa. Si nosotros realmente queremos variar ese valor de resistencia, hay que tocar cualquiera de los dos extremos y el central. ¿Sale? Sale. Hecho. Apágale. Aquí estoy ahorita en línea. Pues se puede Profe. separar. Gracias. Mande. ¿Cuántos ohms se necesitan para suprimir, o sea, por completo un voltio, por ejemplo? ¿Cuántos volts se necesitan para suprimir un volt? No, ¿cuántos ohms se necesitan para suprimir un voltio? ¿A qué te refieres con suprimir? O sea, O un ampere, por ejemplo. Dejar que en un circuito, por ejemplo, yo pongo tantas resistencias que al final la energía que llega es nula. la energía. Bueno, recuerda que hay dos. Una es el voltaje, ese se va a mantener, más bien el amperaje es lo que vamos a tener Ajá. que El amperaje, ¿no? entrenar. Pero puedes jugar con tu ley de Ohm, con tu reina Isabel. Por ejemplo, si tuvieras una fuente, ya voy a regresar esto acá. Si tuvieras una fuente como esta, aquí me dice, bueno, al encenderla, aquí me dice el voltaje que yo le estoy aplicando. ¿Dónde está? Creo que es este. Ajá. Aquí tenemos el voltaje y aquí me dice que la corriente como máximo tiene 2 ohms, 2 amperes. No se ve. Ah, disculpe. Entonces aquí puedo variar. Entonces, ya que tú tienes el voltaje, acuérdate que tenemos dos datos para dar el tercero. Si tú tienes el voltaje y tienes la corriente, puedes calcular, si te acuerdas de la regla. ¿Sí, Sergio? Sí, sí, sí. Ah, ya. Vale. ¿De qué depende? De tu fuente. Ocuparía saber. En el caso de la fuente que ustedes tienen, únicamente hay que seleccionar bien el voltaje. Si tienen el display que les mostraba en el video, recuerden que ese display también come poquito. Entonces,
chéquenlo con el multímetro para un valor más exacto, chequen la salida, qué voltaje tienen. Su fuente funciona con 1 ampere, ya vieron en el transformador, que también ahí lo indico en el video. Entonces ya tienen el amperaje, tienen el voltaje y a través de eso pueden calcular la resistencia. Entonces, lo que pueden hacer es ir aumentando la resistencia para que vean cómo va bajando la corriente hasta que llegue a 0. Pero yo aumentar el voltaje no aumenta el amperaje en la fuente. No es, Sí, pues pero no es esa la ley de Ohm. al aumentar el voltaje sí, pero no vamos a aumentar el voltaje, vamos a aumentar la resistencia para que disminuya la corriente. Ah, ok. ¿Vale? El voltaje, por ejemplo, si fuera aquí, yo voy a seleccionar aquí 1 ampere. Ujú. Ok, aprox 1 ampere, ¿no? Ahí está fijo ya, 1 ampere. Y mi voltaje es de 4.6, esto ya no lo voy a mover. Entonces de aquí ya conecto mi circuito y lo único que tengo que hacer es ir aumentando la resistencia para que este llegue a 0. Ok. ¿Vale? Pero en nuestra fuente no podemos aumentar o modificar el amperaje, ¿o sí? No, esa te la da ya el transformador fijo. Ok. Por eso me preguntaban de los fusibles. El fusible tiene que ser exactamente para la fuente, o sea, tiene que ser de 1 ampere. No puede ser ni más chico ni más grande. Si le ponemos un más pequeñito, pues lo único que va a pasar es que cuando nosotros echemos a andar una práctica que consuma más de 500 miliamperes, pues se va a estar fundiendo el fusible, ¿no? Realmente pues no está haciendo la función correcta. Y si le ponemos, por ejemplo, un fusible de 2 amperes, pues realmente cuando la fuente tenga un corto o algo que esté mal conectado, pues el fusible nunca se va a quemar, pero el transformador sí. Entonces, por eso tiene que ser exacto. Igual con los multímetros. Ubiquen su multímetro, conózcalo, hay que desarmarlo y vean qué tipo de fusible lleva y de qué valor. Okay. ¿Va? Ok, continuamos. Ya conocieron su potenciómetro. Así se vería por dentro, ¿no? Observen lo que tenemos como material resistivo es el semicírculo color verde. Tenemos 2 terminales fijas, que fueron las que yo les comenté, las de los extremos, y una terminal variable. ¿Va? Esa terminal variable es la que tenemos al centro. Y precisamente es la que giramos y hace la función de incrementar o disminuir la resistencia. ¿Alguna duda, muchachos? Sergio, ¿quieres comentar algo? No, estoy bien, gracias. Ok. Decíamos que estos potenciómetros los vamos a resumir en 2. Logarítmico y lineal, ¿no? Como las letras que están aquí en rojo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Observen que uno tiene la respuesta lineal tal cual como está en la gráfica de la izquierda, o sea que va de un 0 a 100 por mostrar cualquier valor, y observen que parece una línea recta, o sea, es más digital, ¿sí? No se pierden espacios entre un punto y otro, más bien se pierden muchos espacios entre un punto y otro. Déjenme tratar de especificar esta parte. Cuando nosotros partimos de 0 y llegamos a este valor de aquí, tenemos un cambio lineal, ¿sí? Derechito. Y cuando volvemos a girar a este valor, el cambio me lo marca recto. Cuando vamos al tercero, igual, del punto anterior al nuevo punto, es un cambio recto. Pero los logarítmicos no. Perdón, Sí. la gráfica, ¿qué representa? ¿Qué es la X y qué es la Y? Es que no me queda claro ahí, perdón.
No tenemos ahorita X, Y, pero sería en cuanto al tiempo, sería la esto es. parte de abajo. Ajá. Y la parte de arriba sería, si hablamos de estos potenciómetros, sería el valor. Entonces, vamos a suponer un potenciómetro de 10 kilos. Si en un segundo yo giro para llegar de 0 a 100 kilos, el valor del potenciómetro sería así, lineal. Pero si nosotros vamos de 0 a 100 con un potenciómetro logarítmico, observen cómo se hace una curva. O sea, el cambio es gradual. ¿Cómo gradual? Si observaron, cuando iban girando su potenciómetro, había valores intermedios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo trazara una línea aquí a la mitad, dice que son 6. Aquí en el 3, observen que los primeros valores, quizás aquí, el cambio fue de una manera lenta, pero del 3 al 6 lo hace un poquito más rápido. ¿De qué depende esta curva? Quizás del giro de la mano, ¿no? De lo que nosotros le fuimos dando. Obviamente nosotros no somos exactos en decir, le voy a aumentar 1 kilo más. Y yo sé que con 45 grados de mi muñeca doy 1 kilo. No, no es exacto. Pero sí podemos irlo haciendo al tacto. Ese es un potenciómetro logarítmico. Si fuera más digital, como ya, digámoslo así, como los canales de la televisión, cuando estamos en el canal 1 y le cambiamos al canal 2, el cambio lo hace preciso. Supongan ustedes, en este caso, los radios viejitos, cuando tenían que sintonizar la estación, ¿no? Venía la tira de las estaciones de radio que ustedes podían sintonizar y con una perilla tenían que poner atención para caer exactamente en esa frecuencia. Y si estaba un poquito antes, la frecuencia se distorsionaba. Y si estaba un poquito después, de igual manera se distorsionaba o pudiera ser que estuvieran entrando en la frecuencia de la siguiente estación. No sé si me doy a entender con eso. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esto lo podemos tomar en cuenta. Adelante, Sergio. Eso, ¿cómo se representa en físico? O sea, uno lineal y otro que es logarítmico. Podemos observar como estuviéramos viendo aquí una televisión actual, ¿no? Ahora ya con esta tecnología que tenemos de canales digitales, etcétera, etcétera, cuando cambias tú de un canal a canal, supón tú que este es el canal 1 y este es tu canal, no sé cuántos son, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Este es tu canal 11. Entonces, si tú vas de repente de esos sábados que no hay nada que ver en la televisión y vas cambiándole canal a canal, aquí se hacen los cambios precisos, ¿sí? Del canal 1 al canal 2, entras luego directamente a ese canal. Del canal 2 al canal 3, entras directamente a la sintonía de ese canal. Del 3 al 4, lo mismo. Ahora, vamos con esta parte de acá. ¿Qué pasaba con el radio? Si tú quisieras ir de esta estación a esta otra, tenías que hacerlo de manera manual, como les comentaba. Ahora los radios ya también son como los canales, ¿no? Basta con que le vamos cambiando y ahí digitalmente aparece en la pantallita qué estación estamos sintonizando. Pero antes, si les tocaron los radios viejitos, antes el radio venía con una tira donde venían impresas todas las estaciones, ¿no? Toda la banda de frecuencias que podías sintonizar y con tu mano y una perilla tenías que ir ajustándole para que entrara directamente a esa estación. No sé si les tocaron esos radios o los han visto. Sí, sí, la mayor parte de mi vida. Sí, a mí también me tocaron. Adelante, Ángel. No, sí, decía que sí, a mí también me tocaron. Pues estarán de acuerdo conmigo que de repente entrar en esta sintonía era un poquito difícil, ¿no? Porque tendría que ser un movimiento muy preciso de su mano, sumándole otras variables, por ejemplo, que la antena esté bien colocada o que esté cerca de las ventanas de la casa por donde entra mejor la señal, etcétera. Ahora, estos logarítmicos son muy cotizados sobre todo en la música, porque cuando subimos, por ejemplo, el volumen o cuando vamos de tonos bajos a tonos altos,
aquí no se pierde ningún detalle, o sea, lo va haciendo de manera gradual, ¿sí? Como nosotros fuimos haciendo ahorita el movimiento del potenciómetro. Y en estos de acá no tanto porque lo hace de manera escalonada. Si ustedes hacen una línea de aquí a aquí, de aquí a aquí, de cualquier punto a la parte de abajo, de cualquier punto a la parte de abajo, si lo notan, pudiera observarse tal cual una escalera, escalón tras escalón, de manera precisa, ¿sí? Esto ya es más digitalizado. Y acá, si lo hacemos de esa manera, la escalera no estaría tan derechita, digámoslo así, como con esta gráfica. Entonces, aquí no perdemos ningún detalle. Y eso en la música, pues, a los que saben, dicen que es lo mejor, ¿no? No perder ningún detalle, ningún tono, en ningún momento. Aquí sí, podemos hacer la diferencia como si este fuera un switch preciso y directo. Al nosotros estarle cambiando, pues va a entrar en sintonía uno con otro. Si lo notan, los espacios entre punto y punto también son iguales. Acá los espacios entre punto y punto ya no son iguales, ¿sí? Aunque llegan a los mismos puntos, no son iguales. Hay por ejemplo, en las últimas es mucho el espacio y en las primeras es muy cortito. Esto en la música, les repito, es muy apreciado por el detalle en tonos y demás. Les digo, los que saben son los que me han comentado ese aspecto. ¿Aquí alguna duda? Bien, ¿podemos continuar? Bueno. Esta práctica ya la hicimos, nada más por si quedara alguna duda. Como les decía, si conectamos nosotros de lado a lado del potenciómetro, pues vamos a notar que la resistencia no cambia, ¿sale? Así es como deberían de conectar. Les repito, las resistencias es uno de los componentes que no tienen polaridad. Entonces, como en la imagen que tienen, si ustedes en lugar del cable negro, bueno, ahí fue una línea, simulando el cable del multímetro, pusieran el rojo y en lugar del rojo el negro, no pasa nada, mide exactamente lo mismo. Si lo ponen del izquierdo al central, ahí debería de cambiar la resistencia, ¿sí? Si lo ponen del otro lado, por ejemplo, en este sentido, este sentido le llamamos horario. Si en este sentido conectamos el multímetro de esta manera, la resistencia aumenta de izquierda a derecha, sería el horario, ¿va? Si lo conectamos así, entonces va a ser sentido antihorario y la resistencia debería de disminuir de izquierda a derecha. Eso era parte de lo que yo pretendía cuando les pedí que conectaran su potenciómetro para que lo conozcan. Después seguimos con estos que son los famosos presets. Si lo notan, los presets son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y obviamente no tienen una perilla como los demás. Son de baja potencia, son como para ajustes pequeños, para algunos equipos realmente que no requieren tanto ajuste. Y dice, pues profe, si no tiene perilla, ¿por qué entra en las resistencias variables, no? Sí se puede variar su resistencia, aunque su resistencia es muy pequeña, en la mayoría de los casos sí se puede variar. Si lo notan en las imágenes, tiene una como muesca, por ejemplo, los dos, el de la izquierda y el del centro, en la tapa de plástico, tienen como una muesca para el desarmador. Entonces estos cambios únicamente se logran, se pretende que lo logre pues alguien que sabe, ¿no? Un técnico. No le vamos a pedir al cliente, imagínense, venderle un aparato médico y le ponemos perillas para que él mismo vaya y lo manipule. En caso de ser necesario, sí se hace, pero cuando no, cuando ya es un tema delicado o algún circuito delicado, se colocan estos para que únicamente el técnico es el que pueda manipularlo con un desarmador o con alguna lainita en especial, es donde se pueden hacer esos cambios, ¿vale? También la intención es que, por ejemplo, si le colocaran perillas, si tuvieran un equipo como este,
al momento de cambiarlo, ¿sabes qué? Pásame el café, ¿no? Y agarras todo el equipo y lo mueves a algún lugar, o sabes que me estorba, o lo quitas, pues con la misma mano ustedes pueden cambiar cualquier perilla y obviamente el valor. Con se trata de que estén ocultos, ¿vale? No sé si en algunos equipos, yo estoy seguro de que sí, sobre todo pues en los juegos viejitos como el Tetris, como los Tamagotchis, como cualquier elemento, tenían un orificio pequeñito que decía reset y que si se llegaba a trabar, etcétera, o querías borrar tú algún dato, con un alfiler pequeñito presionabas ese orificio y se reseteaba el juego. Ese espacio pequeñito precisamente se diseñaba para que a menos que con un alfiler o algo por el estilo presionaras ahí, era la única manera en la que tú podías accionar ese botón. En este caso es igual, estos presets por lo general vienen ocultos, ¿vale? Les repito, son para baja potencia y únicamente están pensados para que le mueva, quién sabe, ¿no? Personal técnico y demás. ¿De dónde dijo que le movían? Perdón. En la parte de color blanco y de color amarillo, aquí se alcanza a ver estos dos que están de frente. ¿Dónde está la Aquí cruz? Ajá, es para un desarmador, Ok. tipo relojero. Ok. ¿Sale? A ver, deme un segundito, ¿eh? Listo. Entonces, aquí se alcanza a ver en esta parte de aquí, ya sea con uno de cruz o plano. Aquí también, pues está de espaldas, ¿no? Si se fijan, vean también el tipo de conexiones. Estas patitas son para ensamblar y soldar. En el caso del potenciómetro también, pero están más diseñadas, pensadas en un protoboard. De hecho, ahorita que hagamos una práctica se van a dar cuenta que encaja perfectamente. Después de eso tenemos los Trimpod. También son de baja potencia y se utilizan para circuitos experimentales por ser de alta precisión. Pero observe la diferencia entre este y este. O sea, son exactamente lo mismo, pero sí lo podemos conectar con un proto. Estas patitas ya se prestan un poquito más para conectarlas con un... estas patitas de aquí ya se prestan un poquito más para la conexión en un proto. Estas no tanto. Esta sí va a ser de una manera complicada que logremos conectarlas en un proto. ¿Va? Entonces, circuitos experimentales que requieren alta precisión. O sea, estamos hablando incluso de resistencias de menos de 1 ohm, ¿va? Donde el ajuste es mínimo. ¿Dónde se utilizan estas? Me ha tocado bastante en el campo médico. En el campo médico se utilizan bastante. En el campo de las comunicaciones también me ha tocado observarlas. Y bueno, sobre todo en prácticas ya en la escuela, por ejemplo, con antenas, etcétera, etcétera, es muy usual que usen resistencias de este tipo. Si lo notan también, aquí, bueno, este no aplicaría, este es como más para conectarle un cable y soldarlo, pero estas de aquí también tiene su muesquita. Sería la perilla, esta parte dorada que se alcanza a apreciar aquí. Sería la muesca para que con un desarmador de esos pequeñitos de relojero, ustedes puedan girar de un mínimo a un máximo. De ahí en más no cambia nada. Estamos hablando de las mismas 3 patitas, ¿sí? Y se miden exactamente igual. Los laterales y el central. Aquí serían los laterales y el central, ¿vale? De eso se tratan estas resistencias pequeñitas. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe. Perfecto. Entonces vamos, dígame. Las resistencias variables también tienen, ¿cómo se dice? Ya ve que en las resistencias de carbón, al último viene una línea como dorada o cambia esa numeración. También las resistencias variables como los potenciómetros también tienen algo así. ¿Una línea de carbón dorada? No, las resistencias de carbón, Ah, el último viene una línea, no me acuerdo cómo se llama, la que es, algunas son doradas, que es el 5%. Yo creo que él se refiere como al margen, ¿no? Que te daba de error. Ajá, la que sí, en esta, tolerancia. Sí, según yo, la tolerancia. 5% la mayoría.
una tolerancia. Sí, ahí tenemos dos sopas. La verdad es que yo con los que he trabajado, ninguno ha dado ese dato, a excepción de uno que venía con un papelito. Yo compré uno como este hace mucho tiempo y no traía absolutamente nada. Y de hecho hasta la persona que me lo vendió, así como que medio se molestó, que le dije, oiga, ¿y cómo sé que realmente es del valor que le estoy pidiendo? Y fue así como que, pues, ingeniero, use su multímetro. Yo dije, bueno, pues, tiene razón, ¿no? ¿Cómo le hago yo para darme cuenta de una tolerancia aproximada? Digo aproximada porque van a estar de acuerdo conmigo. Observen el dato. Yo lo que hice fue medir los dos extremos de mi potenciómetro, algo como lo que ustedes acaban de hacer con estos, ¿sí? Medí los dos extremos y yo digo, bueno, este potenciómetro dice que mide 50 kilos, pero nunca me dio los 50 kilos, me dio 49 y algo. Entonces, si yo digo, hago una regla de 3, yo digo, ok, el 100% debería ser 50 y este me da 49 y ahí obtienes la tolerancia. ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Perfecto. Así es como yo sugiero que le hagan con este tipo de trimpods. Por lo general, te los venden, como son pequeñitos, te los venden empacados en una bolsita con una etiqueta. Y la etiqueta te dice el valor, el fabricante y su tolerancia. ¿Sale? Hasta te dibujan un esquemático de qué pin es cuál, es cada cual. Ya sea el caso de que tú lo estés conectando así o lo estés conectando al revés. Pero les digo, no es nada que no podamos resolver con un multímetro, porque muchísimas de las ocasiones se van a topar con artefactos como este que no tengan absolutamente nada. O sea, hay que echar mano del multímetro para defenderse. Entonces, no se acostumbren a que la resistencia tenga un código de colores o que el potenciómetro tenga escrito su valor. No, más bien, acostúmbrense a usar su multímetro. ¿Sale? Ahí sí nadie les va a poder mentir. Y les digo porque a mí me pasó muchísimas veces de decir, esta resistencia es de tal valor, y la conectabas y nada, y no funciona, y no funciona. Y ya cuando lo volteabas, y medías nada más por empezar a descartar errores, veías que la resistencia realmente no era ese valor. O sea, tú te estabas confundiendo incluso con el tono de la banda de color, con que la resistencia ya estaba media raspadona, con que las bandas de colores no coincidían con el valor de la resistencia, con que la resistencia ya se había quemado alguna vez y pues ya te estaba dando otro valor, ¿no? Yo se los comenté, cuando una resistencia se sale de su tolerancia es porque algo ya le sucedió y ya no es un valor confiable. Entonces, más bien acostúmbrense a usar el multímetro, ¿va? Sí, está bien, profe. Ok, entonces entramos con los resistores que son automáticamente variables, ¿sí? Se usan como sensores, la mayoría de ellos, como temperatura, luz, voltaje y con magnetismo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el termistor, mejor conocido como TDR. Por si alguien les dice TDR, traten de acordar esta parte para que sepan a qué se refiere. Observen el símbolo, realmente estamos trabajando sobre el mismo símbolo de una resistencia, ¿sí? Como si estuviéramos otra vez, bueno, a mí me gusta verlo de esa manera, como si estuviéramos hablando del cabello de Homero Simpson. Igual, para indicar que es variable, tiene una flecha que atraviesa esa resistencia. Pudiera ser que la flecha únicamente le apunte, ¿no? De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero además tiene una T, que la T quiere decir temperatura. O a un lado también viene marcado como grado centígrado, ¿sí? Para hablar si la temperatura a la que depende este termistor, perdón, está considerada en grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿sale? Tenemos dos tipos de coeficiente de variación positivo, que por sus siglas es PTC, y el negativo, que es NTC. Esa sería la variación resistiva. ¿Va? Podemos hacer algunas pruebas con alguno de estos. Podemos observar en pantalla que estamos midiendo el TDR con frío y calor. Si es de coeficiente positivo, la resistencia va a aumentar cuando tenga alguna variación, ¿sí?
Obviamente estas resistencias tienen un valor a temperatura ambiente. ¿Cuál? Pues depende cuál varistor tenga, ¿vale? Y si es de coeficiente negativo, va a disminuir su resistencia. Entonces tenemos ambos lados. Si yo le aplico alguna diferencia de calor, va a aumentar o va a disminuir, dependiendo qué tipo de resistencia variable tengamos. Tenemos el fotorresistor, que funciona igual. De hecho, ustedes deben de tener uno en su paquete. Aquí tengo mi paquete de la fuente y aquí está uno. Déjenme que se los muestro por si no lo conocen. Que bueno, creo que con la imagen ya lo identificaron, ¿no? Es este pequeñito de aquí. Esto es una resistencia variable con luz. Se le conoce como LDR. Ahí, ahí. No, creo que se distorsiona bastante la luz. Pero bueno, es como tienen en pantalla. Si lo observan por la parte de arriba, el mío es color naranja, como el que se ve ahí, porque me han tocado unos como amarillos. Entonces, si ya lo tienen, lo primero que podrían hacer sería medirle su resistencia, ¿no? Pero que no les dé la luz. Traten de hacerle una casita con su propia mano. Y después, por ejemplo, yo aquí tengo un foco cerca. Dice Sergio que me escucha medio cortado. ¿Alguien más me escucha raro? Yo, profe, yo también lo escucho corto. Sí, profe, desde hace rato se está cortando robot. y en rato se pausa, como que se traba. A medias. Déjenme cambiar de orejera. Dime un segundito. A ver, ahí, chicos. Sí, ya se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor, profe. Mejor, profe. A ver qué tal ahí.
¿Se escuchó? Sí, escucha Sí. mejor. Ah, perfecto. Bien. A lo mejor era la batería de las otras que tengo acá. Bien, no sé, ¿desde dónde me empecé a escuchar mal? ¿Quieren que me regrese con algo? ¿Más o menos se entendió? No, sí se ¿O escuchaba, continúo profe, solamente que medio cortado, dices? sí, nada más se escuchaba cortado, pero sí se le entendía. Ah, vale. Bueno, entonces, de igual manera me ha tocado que esto, como nos está grabando, pues al momento de hacer el video ya no hay ningún problema, ¿no? El video trata de traer esa calidad en cuanto a audio y video. Entonces esperemos que no haya problema y se los comparto. Entonces continuamos con con el fotorresistor. Si ya tienen ustedes el suyo ahí a la mano, les decía, midan su resistencia. Yo en este caso, yo estoy aquí cerquita de un foco. Pudieran usar también el flash de su celular. Entonces, primero tápenlo y mídanlo con su multímetro y díganme cuál es el valor de su resistencia, de su fototransistor, de su fotorresistor, disculpen. En oscuridad son 93K kiloohms. ¿Ok? Y si le ponemos luz, Y si le ponemos luz, sube a... No, baja a 1.3 kiloohms. entonces de 100 a 1.3 dependiendo la luz. Exacto. Ahorita ¿Alguien más? el foco y ya fue 0.5. Ok. Sí. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profe, si lo tapo me da 0 y si le pongo luz aumenta. Si le pone luz, aumenta. Entonces el suyo está al revés. ¿Alguien más? Sí está, Ángel, nada más, sí está haciendo bien contacto con las patitas. Me da curiosidad que dé 0 tal cual. Lo tengo conectado con los Ah, ok. caimanes. Sí, lo que les iba a decir era eso. Traten de no tocar el elemento con las manos cuando lo estén midiendo. Por ejemplo, así. Si yo lo agarro así con las manos, pues me da un resultado distinto. Entonces, yo lo que hago es tratar como de aprovechar la punta del multímetro que tiene como una muesca y ahí es donde los enredo para que se detengan. Así de esta manera. Entonces, el mío, con oscuridad, Está ya. yo tengo, bueno, está cambiando, pero me da una prox de 25 kilos. Y con luz voy a aprovechar el flash de mi celular. Si quieren observar mejores cambios, muchachos, esto lo ideal es con la luz del sol, ¿eh? Si yo le pongo mi flash, aumenta la resistencia. El mío se va arriba de 200, pero vean cómo le estoy colocando aquí el flash. Oh, ahí se mira. Sí, creo que sí. Ok, entonces, con oscuridad, con la luz. Con oscuridad, ¿cuánto da? Depende de su fotorresistencia. No hay un valor exacto realmente. En el mío, en el mío me da 24 kilos. No para de cambiar. Si tuvieran cinta aislante a la mano, les recomiendo que le hagan una tapita. ¿Sí? Corten un pedazo de su cinta aislante y se la pegan en la parte de arriba.
O lo que he visto con muchos alumnos es que las mismas tapas de las plumas, como las de las Bic, las tapas de plástico, obviamente las de color negro, se las ponen aquí como si fuera una gorrita. Cuando lo tapo, aumenta, ¿no? Hay algunos que aumentan, hay otros que disminuyen. Y cuando lo quito, cuando lo destapo, disminuye. Profe, el mío cuando lo tapo me da 4.28. Ok. Y cuando lo destapa o cuando le pone luz, mejor dicho, Me da 1.052. 1.052 Sí, ohms. kilo ohms. 1.052 kilos y con luz. Ajá. ¿Y sin luz? Baja a 4.73 4.73. y varía. ¿Pero qué son ohms? Kilo ohms dice. Entonces aumenta, ¿no? De 1 a 4. Sí, tiene razón. Ok. Aquí hay dos factores importantes, muchachos. Uno es la oscuridad. Fíjense qué tan oscuro está realmente su LDR, su fotorresistencia. La segunda sería la luz ambiente. Por ejemplo, yo aquí estoy normal. No le estoy aplicando luz directa, pero aún así, pues le está entrando luz, si está iluminado. Y la última, observen qué tan cerquita le están colocando ustedes la luz. ¿Hay alguno de ustedes que tenga el suyo que no cambie? ¿Que no tenga ninguna variación? ¿No? ¿Todos cambian? Sí. Perfecto. Perfecto. Igual, Cuando lo bien. meto a la oscuridad baja y cuando lo expongo a la luz, sube la resistencia. Perfecto. El mío Entonces, el mío es totalmente al revés. Cuando está oscuro, llega a 148 kilo ohms y cuando está oscuro, queda en 0.39 kilo ohms. Está al revés. ok. ¿A qué voy con esto? Ya que conocen ustedes su fotorresistencia, realmente lo que nos interesa es que cambie, ¿no? Y el ejemplo aquí sería que si lo notan, no tenemos nosotros ningún influjo manual para hacer que esa resistencia cambie. Entonces, igual ahorita, si alguien gusta, ya hay luz solar. Si alguien tiene una ventana o algo cerca al patio, debería de notar diferencia si le apunta con una luz de foco, con la luz del flash, a la luz del sol. De hecho, el mío sí está con la luz pues natural del sol, pero no directamente le pega el sol. Ah, ok. Eso es como luz natural. Como dato curioso, profe, bueno, los que tienen el multímetro azul que encargó tiene un fotorresistor y cuando Sí, lo tapas la pantalla se le pone en verde. sí, así como este. Digo, no es que yo lo haya encargado, fue de los que me pidieron que sugiriera y pues bueno, yo lo uso. Pero sí, Profe, si lo tapamos, aumenta. Miren, mande. de hecho yo tengo una duda con el mío porque lo prendo y está siempre con la luz verde. Y me da la luz natural del sol, pues. Hay que fijarse nada más que no, a mí me ha pasado que hay veces que se ensucia cuando lo estoy usando, por ejemplo, con el coche o algo así, con la misma grasa, lo ensucio y pues si queda tapado, pues sí prende la luz. Pero no debería. Sigue igual. Igual si no, Igual. pues debería de tener garantía. Si lo compró reciente o ahí en la escuela, debería de tener garantía de esa parte. De hecho, ¿sabe qué? Acabo de calarle y cuando le quito el dedo, queda prendido pero bajito. Y le pongo el dedo y como que si le aumentara la luz. Tiene un plástico protector, no se ve que esté rayado, sucio o algo por el estilo.
Aquí lleva un No, plástico, como un acrílico pequeño. sí, pero no, está normal. Amigo, Ok. fíjate, yo ahorita me estaba pasando exactamente igual, tengo el mismo modelo. Ahorita Ok. con la playera le limpié y ya empezó a funcionar otra vez. Sí, a mí me Tenía sucede, algo. a mí me ha sucedido cuando está sucio. No, de hecho ya lo limpié bien y Tapas como con que la- cuando lo toco empieza a prender y apagar. Si tocas con la Pero playera, tápale con una tela, no con tu dedo, y vas a ver que prende. de hecho se mantiene prendido, no se apaga la luz verde, No, se mantiene encendida. igual, digo, Y una, no pasa nada porque pues realmente pues únicamente es para la pantalla, entonces ese sería una. Pero dos, si no te late, de todos modos, pues ponte en contacto donde lo compraste para que te lo cambien. Steren da muy buenas garantías, la verdad no, sí, no de creo que hecho, haya bueno, problema aparte por eso. también Una, lo busqué en el manual, pero creo que no viene eso, una ¿Qué? pregunta. como para poder apagar la luz. ¿Cuál es la capacidad de Ah, no. voltios multímetros? Para decir, se tronó o se abrió. ¿Qué? Perdón. ¿Cuál es la capacidad máxima para medir en un multímetro en voltios? Eso viene especificado en el manual de tu multímetro, Ya. dependiendo de cada multímetro, ¿sale? Pero si te soy sincero, en multímetros como estos, yo nunca he medido más arriba de... eh, adelante, Miguel. Nunca he tenido la necesidad de medir arriba de 120. Una vez medí 220, pero no recuerdo si fue con uno de estos, la verdad, o con algún multímetro un poquito más grande. Pero en tu multímetro debe de venir en el manual o pues échale un ojito a la parte de atrás. En mi caso, pues sería cuestión de ver en el manual. Nada más me dice que lleva una entrada de 9 volts de directa, o sea, una batería cuadrada. Y, y algunas pequeñas letras aquí de advertencia. Este multímetro es autorrango. Quiere decir que el valor que me muestra solito lo ajusta y me lo enseña. Pero hay otros que son de perilla. Si es de perilla, ahí mismo viene el límite. Te dice cuál es el límite con el que puedes medir con ese multímetro. ¿Sí, José? ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí. Vale. Ok, continuamos entonces. Si ya hicieron sus pruebas, ya conocieron sus LDRs. De hecho, les comentaba, los LDRs los podemos observar también en algunas lámparas solares, ¿sí? Hay algunas lámparas solares que mientras está la luz del sol, pues la lámpara se mantiene apagada. Y cuando la luz del sol se mete, empieza a verse un poquito más oscuro, la luz capta esa diferencia, la resistencia capta esa diferencia y por ende la lámpara se enciende automática. ¿Sí? Si lo notan, por ejemplo, las lámparas del alumbrado público, pues no es como que llegue alguien a prenderlas o apagarlas, no tienen un switch, son de manera automática. Entonces, de hecho, por ahí tengo pensado hacer un video para el canal, no me he dado el tiempo de hacerlo. Yo les platicaba de ese problema que tenía acá en casa, que muchas veces salía muy temprano de casa y era oscuro, pero pues obviamente la luz se apaga por la parte de adentro y para cerrar por fuera, pues tengo que sacar el celular o un flash y de todos modos cuesta trabajo un poquito ver pues las llaves, las chapas y demás. Entonces mi intención es dejar las luces prendidas, colocar un circuito con esta fotorresistencia para que en cuanto salga el sol, esa fotorresistencia capte esa luz y apague automáticamente las luces de mi casa, ¿no? Por lo menos las de afuera, las de la cochera. Entonces, si me doy el tiempo, me pongo a hacer ese circuito y se los comparto ahí en el canal por si les interesa. Imaginando, como por ejemplo el de los sensores de que se prenden las luces cuando detectan la presencia de una persona, ¿funcionan similar? No, no, Ya. esos son de proximidad. Esos no funcionan con luz. Ajá. Pero ya también son sensores de... Sí, sí son sensores.
¿Es como la misma mecánica, nada más que con la proximidad? Oye, es otra cosa totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente. Te doy un ejemplo rápido. Los sensores vienen en par. De hecho, comúnmente se les llama par ópticos. Tienen un emisor y un receptor. Y lo único que hacen es apuntarse uno con el otro. De hecho, había dado ese ejemplo con el control remoto ahí en clase. No sé si estuviste presente. Había dado ese ejemplo con el control remoto. Entonces, estos sensores todo el tiempo se están apuntando. Y cuando se interrumpe esa señal, es cuando recibe precisamente ese pulso, ¿no? Ese cambio. Ahí es donde dice, bueno, es que si no estoy recibiendo la señal del otro, es porque hay algún objeto entre los dos. Ajá. Pero no tiene nada que ver con la luz. Ok, ya. ¿Sale? Es como una trampa de rayo láser, por así decirlo. Ándale, es como si fuera un láser, que en el momento en que el láser deja de apuntarle al receptor, pues es porque algo lo está atravesando, ¿no? Te caes en la trampa, como en las películas, ¿eh? Ándale, como las películas, exactamente. Pero si quieres ver un ejemplo más claro, bueno, en mi control aquí está tapado, porque hay algunos controles que se alcanza a ver aquí el LED, como yo lo mostraba en el salón. Entonces, no sé si te fijas, mira, cada que lo aprieto, ahí se ve el foquito que enciende. Y mi televisión también tiene un receptor, tiene otro foquito, que incluso cada que yo le apunto y le aprieto a este botón, el receptor también parpadea indicando que está recibiendo esa señal. Ese sería un par óptico. La diferencia es que podemos conectarlos para que todo el tiempo se estén hablando así de esta manera y al momento en que interrumpes esa señal es donde detecta la diferencia. ¿Sí, José? ¿Quedó contestada tu duda? Sí. Vale. Sí. Continuamos entonces. Como les decía, el circuito como al que me refería era algo así, ¿sale? Esta es una práctica que vamos a hacer, de hecho me la voy a saltar ahorita. La única diferencia es que observen, me gusta este ejemplo porque tenemos una fuente, me dice que es de 15 volts, aquí me dice dónde se conecta, ¿no? Vamos empezando ya a leer un diagrama. Aquí tengo una fuente de 15 volts, aquí sería el positivo y aquí serían las tierras, los negativos, ¿sí? En la parte de abajo. Este y este, aunque son distintos, bueno, más bien, aunque están separados, estamos hablando exactamente del mismo punto, ¿vale? Ahora, aquí tenemos una resistencia de 1 kilo, aquí no hay problema. Aquí tenemos otra resistencia de otro kilo, no hay problema, pero esta resistencia va a alimentar a esta parte de aquí. ¿Qué es este elemento, chicos? Un LED. Exacto. Observen que es como un diodo, ya habíamos visto eso incluso en el examen, viene como un triangulito, pero las luces van hacia afuera. Viéndolo de este lado, aquí incluso su nombre lo dice, POT, pero tenemos la misma resistencia con una flechita que apunta a la resistencia misma. Entonces, este es un potenciómetro y aquí me dice la cantidad, 250 kilos. Ya tienen ustedes uno de estos, entonces no hay problema, ya pueden hacer esa práctica. Y en la parte de abajo tenemos con letras verdes la palabra LDR, que obviamente pues eso es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero si no trajera estas palabras, observen que estamos hablando del mismo símbolo de una resistencia, pero con dos flechitas que van hacia él. Quiere decir que este recibe la luz y en el caso de este emite la luz. Es la diferencia. Cuando veamos el tema del par óptico, como se lo explicaba aquí a su compañero, vamos a notar que un elemento tiene flechitas hacia afuera y el otro flechitas hacia adentro. O sea, que quiere decir que uno las manda y el otro las recibe. Y por ende, podemos saber cuál es el emisor y cuál es el receptor. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Sí. Perfecto. Observen, aquí hay otra diferencia de la práctica haciendo un cambio entre el potenciómetro y el LDR. Les digo, me las voy a brincar poquito porque lo vamos a hacer ahorita. Y bueno, del lado derecho tenemos un transistor. Me parece que transistores todavía no tienen, ¿cierto? ¿O si tienen? Creo que no.
No, no tenemos todavía. No, profe. Ah, perfecto. Entonces, de todos modos, como ahorita estamos viendo precisamente el potenciómetro de la fuente de alimentación, le vamos a dar su tiempo a cada uno de todos los temas, ¿sale? De que vienen en la fuente, para que no se me desesperen o crean que esos temas pues ya los vimos y realmente ustedes crean que no están entendiendo nada. No, vamos a ir paso a pasito. Igual con los LEDs. Entonces, el transistor es un elemento que vamos a ver más adelante y a mí me gusta verlo como si fuera un simple switch, ya lo explicaremos. Entonces, esta parte de aquí ya la conocemos. Digo, a lo mejor no hemos visto los LEDs, pero ya sabemos cómo funciona, ¿no? Si ya lo hicieron con su fuente, ya se dieron cuenta. El LED únicamente es un indicador. Y esta parte de aquí la vamos a ver más adelante. También funciona como un simple switch. ¿Vale? Este transistor viene en el siguiente paquete que vamos a utilizar. Después de eso, tenemos los varistores. Se ven así, de esta manera, como si fueran chicles, ¿sí? Son pequeñitos. Y los varistores tienen una alta resistencia y se ponen en corto cuando excede su voltaje de ruptura. O sea que estos muchachones pudieran servir como si fueran fusibles también. Pero si se fijan, el fusible pasa a ser parte del circuito. Por eso es que vienen amperes. Estos muchachones de aquí funcionan con voltaje. Observen el símbolo de la derecha sobre todo. Estamos hablando de una misma resistencia variable. Volvemos al mismo ejemplo del cabello de Homero Simpson aquí, pero viene encerrado, que quiere decir que el elemento viene encapsulado y trae una V, que su referencia es el volt, ¿sí? O sea, esto es una resistencia que la vamos a poder manipular mediante el voltaje. ¿Qué pasa si el voltaje es demasiado, si se le aplica demasiada fuerza? Pues el varistor únicamente se rompe, ¿sí? Se quema y listo. Es como cuando se nos quema un fusible, ¿vale? Su otro símbolo en esquemático sería algo así, como si tuviéramos dos triangulitos unidos, uno con el otro. ¿Va? Ah, disculpen. Si nosotros quisiéramos saber realmente cómo funcionan, pudiéramos hacer esta práctica. Si checamos continuidad de lado a lado del elemento y pita, quiere decir que está mal, o sea que ya está, que está unida una parte con la otra. Pero si medimos continuidad y no pita, eso quiere decir que está bien, ¿sale? Que no está roto, como le dicen todavía. Ojo, un tema importante. Cuando tenemos esta parte de aquí en el multímetro que queremos medir continuidad y nos marca un 1, quiere decir que el circuito está abierto. O sea que no hay continuidad. Si ustedes quieren medir continuidad, déjenme ver si lo logro con el mío. Si ustedes quieren medir continuidad en su multímetro, por ejemplo, con el mío aparecen las siglas OL. Ya sea que venga así como OL, que quiere decir open line o circuito abierto, o que venga como la imagen, que venga con un 1, pero observen que ese 1 es 1 punto, o sea, es distinto a si le marcaran, por ejemplo, un volt, porque por lo general nos da las decimales. En este caso no nos está dando decimales y lo intentamos, o mejor dicho, lo apreciamos como si fuera un circuito abierto. ¿Sale? Nada más para que no crean que su circuito no está funcionando, perdón, su multímetro no está funcionando o algo por el estilo. Cada multímetro tiene su manera de funcionar, ¿va? El siguiente sería este de aquí, un magnetorresistor, sus siglas es MDR. Dígame. Perdón, para rectificar. Me dijo que cuando pita es cuando se une una parte con la otra. Así, solamente tenemos dos patitas. Ajá, cuando pita sí está mal, se une una parte con la otra. Ok. ¿Listo? Ok. Tenemos el ya lo había dicho bien, ¿ya ve? Magnetorresistor, por sus siglas MDR. El simbolito cambia un poco, ¿va? Porque este funciona precisamente con campos magnéticos. Tiene una patita de más al potenciómetro. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Bueno, estos dispositivos modifican su valor de resistencia
cuando se acerca un campo magnético, algo así como esto, ¿sí? Podamos suponer que lo que tenemos ahí al centro es un imán, polo norte y polo sur, y cada vez que se acerca un polo, cambiamos la resistencia, ¿no? En este caso, pues para activar un foco LED, por hacer una indicación nada más. Realmente estos son raros, no me ha tocado tanto verlos. Los he visto, por ejemplo, en algunas puertas de seguridad. Yo les apuesto que las conocen. Algunas puertas que cierran con un switch magnético, que hay veces que necesitan que alguien más presione un botón para que ese switch se bote. Por ejemplo, si recientemente les ha tocado ir al zoológico, en algunas, por ejemplo, como las jaulas de los changuitos, tienen como una jaula de seguridad, o sea, está la puerta para entrar a esa jaula y esa jaula te abre otra puerta para ya entrar al área donde tienen los animales, ¿no? Y precisamente lo hacen así para que si un chango o cualquier otro animal se sale por esa puerta, quede atrapado en la jaula y no pueda salir hacia el otro lado. Entonces, estas puertas funcionan de la siguiente manera. Para que abra una puerta, primero necesitan estar las dos cerradas. No pueden abrirse las dos puertas al mismo tiempo y funcionan precisamente con un campo magnético que se imantan las dos partes para que la puerta permanezca cerrada y no haya manera de que tú la puedas abrir si es que la otra está abierta. Sí les ha tocado ver esas puertas, ¿no? Sí, profe. Ok, de hecho, en algunas de ellas tienen un pequeño LED para indicar que la puerta realmente sí está bien cerrada, ¿no? Hacia tu... Como en el banco, ¿no? ¿Perdón? Como en el banco. Ándale, también como en el banco me ha tocado ver algunas que hoy en día ya me toca ver más que nada los bancos o puertas abiertas, por la situación. Tienen puertas abiertas para permitirle a la gente que haga fila, pues, pero sí, en los bancos, digo, el último que recuerdo que me haya tocado así fue un Scotiabank, que tenías que quedarte, o sea, entrar primero como a esa cabinita para después abrir otra puerta y ya ingresar a las instalaciones del banco. Sí, son como puertas de seguridad, vaya. Entonces, esas puertas tienen un pequeño LED para que tú a lo lejos alcances a apreciar si realmente la puerta está cerrada o no. Hay veces que tienes que esperarte hasta que el LED encienda para decir, ok, ahora sí puedo abrir la otra puerta. Entonces, así es como yo he visto que utilizan estos magnetoresistores únicamente como para indicador, ¿vale? Profe, lo que nosotros soldamos en la tarjeta no son de estos magnetoresistores. ¿Soldaron en la tarjeta? Es pregunta que si no utilizamos nosotros esos. ¿En dónde, perdón? En la tarjetita que soldamos para la fuente. No, pero me interesa saber cómo con cuál lo estaría confundiendo. O sea, la respuesta regresar la no, diapositiva de la imagen? Ajá, es que, bueno, creo que había como dos de esos similares para soldar. Nada más no recuerdo bien la forma. Ok, que van en las orillas, dices tú. Sí, profe, los que traen una laminita plateada por atrás, los que nos indicó la semana pasada. Ok, no, de hecho esos tienen una patita menos. Sí, uno de ellos es un transistor y el otro es un regulador. Tengo aquí el video que les subí de la fuente. Como lo notaron, hay algunas faltas de ortografía por ahí. Esto fue porque cuando lo estaba editando, pues hice algunas correcciones y al momento de subirlo tenía dos versiones. Entonces subí la versión, digamos, piloto que no estaba terminada, pero por la urgencia de algunos de ustedes de ya empezar a hacer su fuente lo dejé. Pero yo creo que el día de mañana voy a retirar ese video y les voy a subir el otro. Ahí les explico, creo que nada más les había puesto en el primero la matrícula del MJE 2995 y el LM 317. Uno de ellos es un regulador y el otro es un transistor, sí, pero no tiene nada que ver con este de aquí. De hecho, este es pequeñito, que están viendo aquí en pantalla es pequeñito como, ¿qué será? Como el diodo que pusieron a un lado de esos transistores de los que me hablan. Hay un diodo negro que tiene una franja gris a un lado. Más o menos
este componente que ven en pantalla es como del doble del tamaño que es. O sea, realmente es pequeñito, como por mitad de los que quizás usted está confundiendo. ¿Vale? Sí, está bien. Perfecto. Y listo, chicos, con eso terminamos el tema. Denme un segundito. Vamos a